Es algo, pues tal vez nuevo, sí, tal vez nuevo porque la unidad pasada fue funciones vectoriales, ahora son funciones escalares de varias variables, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a estudiar aquí, funciones escalares de varias variables para posteriormente, pues, obtener las derivadas, ¿no? Las derivadas parciales. Aquí tenemos un ejemplo rápidamente de lo que es una función de varias variables, una función escalar. Y dice, las funciones de dos variables pueden ser visualizadas por medio de curvas de nivel, las cuales conectan puntos donde la función toma un valor dado. La presión atmosférica en un día dado es función de la longitud y de la latitud y se mide en milibars. Aquí las superficies de nivel, aquí las superficies de nivel se llaman isóbaras y son representadas por lugares unidos, los cuales tienen la misma presión en marzo de 7 de 2007. Las curvas etiquetadas como 1028, por ejemplo, conectan puntos donde la presión es de 1028 milibares. La superficie del viento tiende a fluir de áreas de alta presión a lo largo de las isóbaras hacia áreas de baja presión y son más fuertes donde las isóbaras están más juntas. Bien, entonces aquí tenemos eso, ¿no? Tenemos un mapita de Norteamérica y obviamente aquí ya tenemos dos variables. Podemos tener más, eso hay que entenderlo. Las funciones de una variable son las que se estudiaron en cálculo diferencial, cálculo integral, principalmente. Y decíamos que era función de una variable porque había una variable dependiente, una variable independiente y una dependiente. Entonces, si bien son dos variables, siempre se hace referencia a la variable independiente. Entonces, decir una función de una variable, pues es una función de una variable independiente y por consecuencia una dependiente. Cuando hablamos de funciones de dos variables, pues estamos nuevamente haciendo referencia al número de variables independientes, ¿sí? Obviamente, como mínimo, debe de haber una dependiente, pero puede haber muchos más. O sea, puede haber, por ejemplo, una función con una sola variable independiente, pero muchas dependientes. Por ejemplo, al analizar el movimiento de un cuerpo o de un móvil, la variable independiente es el tiempo, pero la variable dependiente, pues hay varias. Puede ser, por ejemplo, la altura, la aceleración, la velocidad, el desplazamiento, en fin. ¿Sí? Entonces, ese es un concepto que hay que tener en cuenta. Sin embargo, aquí vamos a hablar de funciones de dos variables. Y entonces estamos haciendo referencia a que serán dos variables independientes, X y Y una sola variable dependiente que es la Z. Les voy a pedir por favor que pongan atención porque regañé medio feo al otro grupo y cada vez que los regaño me siento mal. Y los regañé porque les preguntaba y no me sabían responder. Y aunque ustedes no lo crean, pues es algo que me hace sentir muy mal después. Entonces no quiero pasar por esa situación. Pues, pongan atención para que puedan responder. ¿Ok? Sí, profe. Entonces aquí vamos a analizar funciones de dos variables. Bueno, pero regresando al mapita,
¿Cuáles son nuestras dos variables independientes? Pues nos lo está diciendo, es la longitud y la latitud. ¿Sí? Puede haber muchas más. Por ejemplo, una sería la altitud. Serían tres variables independientes: longitud, latitud, altitud. Y una variable dependiente, que en este caso es la presión. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo muy importante. El ser humano, nosotros, solamente somos de tres variables. No podemos ver cuatro variables, somos de tres. Sí existen, por ejemplo, algunos artilugios ópticos para que uno creyera ver que ve en más dimensiones, pero en realidad no es así. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, por ahí hubo de moda el cine 4D o el cine 3D. Bueno, el cine 3D no hay problema. Pero hay algunos cuadros, por ejemplo, que son 3D. Si ustedes fijan su vista en ese tipo de cuadros, cuando se concentra la visión, es capaz de ver esa tercera dimensión. Incluso se le da la sensación de profundidad y pueden, por ejemplo, identificar cosas que a lo mejor estaban ocultas en el cuadro cuando lo veían a simple vista, porque obviamente esto exige un poquito de concentración. Pero nosotros como seres humanos, como personas, somos de tres dimensiones. Yo, ahorita, por ejemplo, hay un sujeto por ahí que está medio loco, que está hablando del metaverso y que quién sabe qué, y puras tonterías. Eso no son cuatro dimensiones, ni son cinco, ni son seis, ni son siete, eso es otra cosa. Nosotros somos de tres dimensiones y nada más hasta ahí vamos a poder llegar. Y si se empieza a hablar que son cinco, cuatro, tres, perdón, cuatro, cinco o más, yo diría que ya es una necedad donde se está buscando que algunas personas que son científicas digan que eso es cierto para después manipular y vender ciertas cosas, como es algo que desafortunadamente se ha estado repitiendo en estas últimas fechas. Entonces, pues sí hay que contentarnos en que somos de tres dimensiones y yo creo que mejor arreglemos el mundo con tres dimensiones porque hay mucho que arreglar en vez de estar hablando de metaversos y tonterías de ridículas. Que obviamente pues la persona que está hablando de eso ni siquiera lo inventó, lo inventaron otros, pero pues es el pues es la soberbia, ¿no? De que vean que yo soy el bueno. Y si va a haber metaverso es porque yo lo quise. Es gente ya medio loca, ¿no? En fin. Entonces vamos a ver funciones de dos variables. Estamos diciendo que va a haber dos variables independientes y por lo menos una dependiente. Y entonces ahí van a estar nuestras tres variables. Esas tres variables sí las podemos visualizar. De hecho, ya lo hemos estado haciendo cuando vimos las superficies, las curvas en el espacio, las superficies cuadráticas eran superficies en el espacio 3D. Definitivamente hay funciones que tienen muchísimas variables independientes y muchísimas variables dependientes, claro, pero obviamente representarlas físicamente no lo vamos a poder hacer porque solamente podemos ver tres dimensiones. Por ahí, en la teoría de Einstein del espacio-tiempo, de la teoría de la relatividad general, se habla del espacio tetradimensional. El espacio tetradimensional, bueno, pues tiene las tres dimensiones espaciales, que son largo, ancho y alto, y la cuarta dimensión es el tiempo, por eso se le conoce como espacio-tiempo, ¿no? Cuatro dimensiones. Y ha habido representaciones un poquito, pues, didácticas de cómo es el espacio tetradimensional, pero son representaciones, en realidad todo se reduce a tres. Entonces, pues no tiene mucho caso, ¿no? A ver si luego por ahí consigo una imagen de
de este tipo de representaciones del espacio tetradimensional, o sea, del espacio-tiempo del cual habla Einstein. Bien, entonces, si hablamos de funciones de dos variables, son dos variables independientes y por lo menos una dependiente. Y aquí viene lo interesante. Toda la matemática que ya vimos de cálculo diferencial y de cálculo integral se va a aplicar exactamente igual en estas funciones. Se va a aplicar exactamente igual. ¿A qué me refiero? Pues de que vamos a encontrar, por ejemplo, el dominio de las funciones, el rango de las funciones, los límites, la continuidad, las derivadas, las integrales, todo exactamente va a ser igual. Entonces vamos a iniciar primero con el concepto de, pues, la función, ¿no? ¿Qué es una función de dos variables? Pues es una regla de correspondencia que me relaciona a un punto del espacio bidimensional, acuérdense. ¿Por qué bidimensional? Pues porque son dos variables independientes, con solamente un valor real. Ese valor pues es z. En términos generales, las variables independientes van a ser x y la dependiente va a ser z, como lo hemos estado manejando. Obviamente, aquí la idea sería encontrar el dominio de la función. Ahora el dominio no va a ser como en funciones de una variable. En funciones de una variable hablábamos de intervalo. Para el dominio, pues siempre era un intervalo, ¿no? Gráficamente era un intervalo, era un conjunto de números. Aquí ahora va a ser un conjunto de puntos. Y ese conjunto de puntos se representa en R2, o sea, en el plano, porque son dos variables, y se le llama regiones. Entonces, esa es otra de las cosas que vamos a checar por ahí. Bien. Las gráficas. Ya estamos un poquito familiarizados con las gráficas porque pues ya vimos qué onda con las funciones, con las superficies cuadráticas. Entonces, vean cómo las gráficas de funciones de dos variables, que en realidad como mínimo son tres, entiéndase eso, son dos variables, pero independientes, y como mínimo habrá una dependiente, como mínimo en total serán tres. Y esas gráficas pues corresponden a superficies, van a ser superficies en términos generales. Por ejemplo, una superficie curva, una superficie plana, por ejemplo, las superficies cuadráticas, si fueran, por ejemplo, de segundo grado, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos una representación de una superficie. Vean cómo a cualquier punto del plano XY, que viene siendo el dominio, le corresponde, pues, un valor del rango que es el de la función. Aquí tenemos algunas funciones de estas, un plano, una semiesfera, un paraboloide elíptico, Estas ya son superficies un poco más raras, no son cuadráticas obviamente, vean la estructura que tienen, ¿sí? Graficar superficies no es sencillo. Claro, si fuera un plano, pues no había problema. O si fuera, por ejemplo, alguna superficie cuadrática como las que analizamos, puede ser que no sea muy difícil. Sin embargo, vean cómo estas sí lo son muy complejas y obviamente para hacerlas solamente mediante computadora. Sí, no es posible hacerlo a mano. Ahora viene este concepto que se llama curvas de nivel. El concepto de curvas de nivel viene siendo parecido al que vimos en el mapa al inicio de la unidad. Dice, las curvas de nivel de una función de dos variables son curvas cuyas ecuaciones son f de x, y igual a k, donde k es una constante en el rango de f. Bueno, esto ya lo vimos cuando analizamos superficies cuadráticas. Si ustedes recuerdan, lo que hicimos en un inicio fue darle valores constantes a una variable
que previamente nosotros habíamos elegido. O sea, por ejemplo, si decíamos que íbamos a hacer, íbamos a tomar como base el plano XY, entonces le dábamos valores constantes a Z. Y entonces obteníamos el patrón, ¿verdad? Obteníamos el patrón de cómo se comporta la función para ese valor constante, o cómo se comporta la curva, perdón, la superficie para ese valor constante, siendo que las otras son variables. Y entonces obteníamos los patrones, ¿no? De círculos, de elipses, de parábolas, hipérbolas. Eso vienen siendo las curvas de nivel, porque le estamos dando valor constante a una variable, que en este caso va a ser la z, ¿sí? Va a ser la z. Ahora, esta técnica de las curvas de nivel, pues se aplica mucho en ingeniería, ¿no? Por ejemplo, ya lo vimos al principio de la unidad, con este mapa. Estas son curvas de nivel, ¿sí? ¿Por qué son curvas de nivel? Porque dependiendo el valor de la longitud y la latitud del mapa, la presión atmosférica puede ser baja, puede ser alta, puede ser no tan alta, puede ser muy intensa, ¿sí? Puede ser muy, muy homogénea. Aquí es muy heterogénea. Recuerden que la variación de la presión tiene que ver con con los vientos, con la velocidad del viento, porque siempre va de alta presión a baja presión, según lo que vimos aquí. Siempre va de áreas de alta presión a baja presión. Entonces esto nos permite conocer, por ejemplo, la velocidad del viento, hacia dónde va a moverse. Podemos conocer también si se va a formar algún tornado, ¿sí? Esto viene siendo una superficie de nivel. Es decir, yo le doy valores constantes a la presión, por ejemplo, con 1028, y entonces toda esta región van a ser la longitud y la latitud donde vamos a tener ese valor de presión, ¿sí? Y bueno, no es el único caso. Por ejemplo, aquí tenemos otro mapa que muestra las temperaturas en grados Celsius en el mundo, ¿sí? Si se fijan, este tipo de mapa es bastante interesante. Observemos que pues nosotros estamos aquí, ¿sí? Nos dice que la temperatura en esta región, en la que nosotros nos encontramos aquí en nuestro hermoso México, es entre 20 y 25 grados Celsius, o sea, centígrados, en cierta estación del año. Bien, fíjense cómo tenemos la misma temperatura que pues parte del Sahara, ¿sí? Parte del Sahara. Ya nos salió Asia, aquí está, parte de Arabia. O sea, todo esto es desértico, todo esto es desértico, ¿sí? Y más sin embargo nosotros estamos a la misma altura. Bueno, tenemos la misma isoterma, así se llaman estas, se llaman isotermas. Y de hecho tenemos la misma que, pues en estos países del sudeste asiático, prácticamente la India e Indonesia, Indochina. Entonces, bueno, aquí está Birmania y todas esas cosas. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos un clima desértico? Incluso tenemos bosque en esta parte. Si estos cuates están bien jodidos, ¿por qué será? ¿Por la altura? Exactamente, por la altitud. La altitud. México es un país muy montañoso. Nada más aquí en Querétaro casi estamos a más de 1800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a mayor altitud, el clima es más fresco. Por eso nuestro clima es muy benigno
a pesar de que estamos en la misma isoterma que estos países donde sí, pues prácticamente esto es desierto, ¿no? Porque prácticamente aquí sí están sobre el nivel del mar, también amolados, ¿no? Y luego, por ejemplo, acá en la India, yo no sé si ustedes sepan por qué la India tiene un clima, pues a veces muy peligroso. Hay muchas inundaciones, muchos monzones. ¿Por qué? ¿Alguien? Y vamos a comenzar con los ejercicios. Aquí tenemos varios ejercicios con tablas. De hecho, estas tablas vienen siendo las tabulaciones de las funciones de una variable. Aquí obviamente son matrices, básicamente lo podemos definir así, donde los renglones corresponden a una variable, los valores de una variable y las columnas corresponden a otra. Y los valores en azul corresponden al valor de la función para dichos valores de las variables. Entonces, a ver, escojan sí o no. Vamos a hacer el 2. A ver, vamos a hacer el 2, ya que está aquí. Dice, el índice de temperatura humedad o humidex, para cortar, es la temperatura del aire percibida cuando la temperatura actual es T y la humedad relativa es H. De este modo, podemos escribir que el humidex es función de la temperatura y de la humedad. La siguiente tabla de valores de I es un resumen de una tabla compilada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Bien, entonces aquí tenemos la tablita. Dice, ¿para qué? ¿Cuál es el valor de la función en 9570 y cuál es el significado? Bueno, fíjense una cosa. Es muy importante que sepamos el orden de las variables. Como lo está poniendo aquí el ejercicio, él dice que la primera variable es la temperatura y la segunda es la humedad. ¿Sí? Pudiera haber sido al revés. Primero la humedad y luego la temperatura, pero aquí ya nos está dando ese orden. Entonces lo tenemos que respetar en los ejercicios que vayamos a resolver. De este modo, ¿esto qué sería? Esto sería la función cuando la temperatura es de 95 Fahrenheit y 70% de humedad. Entonces, ¿qué valor le corresponde a estos dos valores? ¿Qué valor le corresponde? 95, 70. 124. 124, exactamente, 124. 124, ¿qué? Bueno, pues no dice las unidades. Sí, pero sería 124. Luego, ¿cuál es el significado? Bueno, pues el significado es el índice de humedad, temperatura, cuando la temperatura es de 95 Fahrenheit y la humedad del 70%. Bien, luego dice, ¿para qué valor de H, es decir, de la humedad, el humidex, recuerden que la función es el humidex, ¿para qué valor de la humedad el humidex es de 100 si la temperatura es de 90 Fahrenheit? Fíjense cómo aquí estamos manteniendo constante la temperatura. Lo único que va a variar es la humedad y me tiene que dar 100. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál sería de la tabla? Fíjense, 90, temperatura de 90. Todos estos datos son para una temperatura de 90. ¿Están de acuerdo? Todos estos. Todos estos datos son para una temperatura constante de 90. Todo lo único que hacemos es encontrar el valor de 100, que pudiera ser 60, es 60 más bien. Sí estamos, ¿no? 60. Sí. Bien, luego dice, ¿para qué valor de la temperatura el índice de el humidex es 88 cuando la humedad es del 50%? Así lo leeríamos. El humidex de 88 cuando la temperatura, perdón, cuando la humedad es del 50%. O sea, si se fijan, ahora vamos
toda esta columna, porque para toda esta columna tenemos la misma humedad, ¿verdad? Pero diferentes temperaturas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 85. 85, exactamente 85. Bien. Luego dice, ¿cuál es el significado de la función humidex igual a f de 80, h? Bueno, el significado es el índice de humedad para una temperatura constante de 80 grados Fahrenheit. ¿Están de acuerdo que así lo podríamos traducir? El humidex para una temperatura constante de 80 Fahrenheit. ¿No? ¿Sí? Y luego aquí la Sí, profe. segunda es el humidex para una temperatura constante de 100 Fahrenheit. Luego dice, compara el comportamiento, behavior es comportamiento, compara el comportamiento de estas dos funciones de H. ¿Qué podemos observar? Bueno, acuérdense que para la primera, como era temperatura de 80, prácticamente es todos estos datos en este renglón. Y para la segunda es temperatura constante de 100, son todos estos datos. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Podemos concluir que a mayor valor de temperatura y mayor valor de humedad, el humidex aumenta. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí? Ok, profesor. Luego dice aquí, bueno, ya vienen unos problemitas. A ver, vamos a ver este problema 5. Dice, la altura de las olas H en mar abierto depende de la velocidad v, del viento y de la longitud, y del tiempo más bien, no de la longitud, y del tiempo que sopla el viento, que el viento ha estado soplando a esa velocidad. Los valores de la función h igual a f de b, t, observen, vean, variables independientes son b y t. Primero va velocidad, luego va el tiempo. Y la variable dependiente es la altura de las olas. Entonces nos dice que los datos los tenemos registrados en la tabla 4, es esta que está aquí. Chale, vamos a tener que alejarnos para ver las dos cosas. Bueno, dice, ¿cuál es el valor de F40,15 y cuál es el significado? A ver, ¿cuál es el valor de 40,15? Acuérdense que primero estaba la velocidad y luego el viento. 40,15, ¿cuánto vale? 25. 25. ¿Y cuál es el significado? Pues vendría siendo la altura de las olas cuando la velocidad del viento es de 40 nudos, ¿sí? Knots son nudos, y el viento ha soplado durante 15 horas, ¿ok? Bien, luego, ¿cuál es el significado de la función h igual a f de 30, t? Bueno, pues obviamente aquí está permaneciendo constante la velocidad en 30. Entonces significa que son todos estos datos de este renglón son para un valor constante de 30 de la velocidad. Entonces, ¿cuál sería el significado? Pues sería la altura de las olas cuando la velocidad del viento se mantiene constante. Nada más. No importa cuántas horas esté soplando, ¿verdad? Obviamente, pues observamos que al aumentar las olas, pues la altura también aumenta. Bien. Y finalmente dice esta de aquí, ¿cuál es el significado de la función h de f de v,30? Describe el comportamiento de esta función. Describe the behavior of this function. Bien, aquí el valor constante es el del tiempo, 30. O sea, estaríamos hablando de que es la altura de las olas cuando el viento ha soplado 30 horas. 30 horas nada más. Entonces, son todos estos datos que están en esta columna. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Obviamente,
lo que podemos observar aquí es de que al mantenerse constante el tiempo y al soplar, al aumentar la velocidad del viento, pues la altura de las olas es mayor. No nos dice las unidades de las olas, eso hay que decirlo. Sí, no nos dice. Como tampoco, bueno, sí nos dice que la velocidad son en nudos. Entonces también es un dato que no nos dice el problema, ¿no? Bien. No sé si hay alguna pregunta, duda. ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Todo bien. Pasen excelente noche, un abrazo. Recuerden que les voy a subir ustedes sí perdón, ustedes sí tuvieron por ahí el link para subir su trabajo. Hace falta que califique sus exámenes. Le voy a echar los kilos para ver si ya mañana podemos tener sus calificaciones y entonces ponernos de acuerdo en cuanto a la revisión, ¿no? ¿Sale? Está bien, profe. Sí, profe. Pero sí vayan echando ganas, por favor, y pónganse a estudiar. Miren, la verdad, el grupo que regañé es muy buen grupo, ¿eh? La verdad se me pasó la mano. Se me pasó la mano, pero pues es que también no contestan, ¿sí? Pero son muy buen grupo. Y lo malo es que ya después de que los regaño me siento mal. Entonces no pongan atención para evitar ese tipo de cosas, por favor. ¿Vale? Sí, profe. Ok, profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.